Escándalo TV presenta. Hola, ¿cómo están, queridos amigos televidentes? Un placer estar en sus pantallas nuevamente para abordar temas importantes, cruciales para nuestro país. El planteamiento que hoy presentamos es si Ecuador necesita un proceso constituyente o bastaría con una reforma parcial a la actual constitución del 2008. Las voces están divididas con respecto de este tema. Algunos creen que el modelo institucional del Ecuador está agotado y pide una nueva carta magna que reinvente el pacto social. Otros piensan que es peligroso abrir esa puerta y que los cambios deben ser graduales y puntuales. Hoy contamos con la presencia del abogado Sinibaldo Cabarcas, constitucionalista, y el licenciado Jaime Tola, analista político, para guiarnos en este debate. Bienvenido, doctor Sinibaldo Cabarcas, a este monólogo. Muchas gracias, Manolo, gracias por la invitación a este programa y estamos aquí dispuestos a compartir con tu audiencia el conocimiento que podamos brindarles en cuanto a este tema. Bueno, Jaime, bienvenido al programa. Con respecto de lo que piensa la ciudadanía, qué tan informados estamos y cuáles son los panoramas políticos, los vamos a abordar con usted. Gracias, Manolo, por invitarnos una vez más a vuestra casa. Doctor, gracias por permitirnos compartir este espacio con usted. Y un saludo para todos ustedes quienes nos ven a través de estas maravillosas plataformas digitales. Bueno, entramos en materia y vamos a plantear la primera pregunta al doctor Sinibaldo Cabarcas. ¿Cuál es el estado actual de la Constitución ecuatoriana del 2008? ¿Se ha agotado ya su funcionalidad? Manolo, realmente el estado actual de la Constitución no es consonante con la realidad política que vivimos en el país. Para nadie es un secreto que la Constitución del 2008 seguía un esquema político-social del mal llamado socialismo del siglo XXI. Hoy en día tenemos otro tipo de gobiernos que necesita herramientas diferentes a las instituidas en la Constitución de la República. Pero la realidad es otra. ¿Qué enfrentamos hoy? ¿Qué herramientas de allí podemos utilizar para seguir fortaleciendo el estilo y el plan de gobierno actual para que efectivamente podamos debatir si se necesita una reforma total, una reforma parcial, o si a través de enmiendas bien puntuales podemos fortalecer las herramientas institucionales para que el Estado ecuatoriano con su nuevo gobierno pueda seguir adelante? Bueno, lo que ocurre en esta ocasión en la Asamblea no había ocurrido sino hasta el 2008. En el 2008 la Revolución Ciudadana, antes Alianza País, tuvo el control total de la Asamblea. Hoy, después de mucho tiempo, la Revolución Ciudadana ya no tiene ese control, incluso no siendo gobierno. Recordemos con el presidente Guillermo Lasso, esa Asamblea prácticamente lo terminó arrimando, le montó la espada de Damocles al presidente Guillermo Lasso y terminó decantando por una muerte cruzada. Entonces, en este momento, Jaime Axalón Tola Bogniza, ¿usted cree que el presidente Daniel Noboa tiene toda la fortaleza y la capacidad para enrumbar a nuestro país, que desde diferentes sectores gritan por un cambio en la Carta Magna? Yo creo que partiendo desde el punto principal de las últimas elecciones, balotaje del 2025, el actual presidente constitucional de la República tiene todas las opciones y todas las perspectivas por parte de la ciudadanía para lograr enfrentar una nueva opción electoral. Si bien es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos tenido diversos procesos electorales y que podría existir hasta un cierto hastío, no una cierta empatía en acudir nuevamente a las urnas, es urgente y necesario. Esto no puede tener más tiempo. Esto no es un reloj de arena. Esto sí es una carrera rápida y de velocidad total, porque los tiempos en democracia se acortan cuando se va perdiendo espacio de popularidad. El gobierno hizo su planteamiento como oferta de campaña en la primera
y en la segunda vuelta, Asamblea Constituyente. Y si vamos más allá, esta Asamblea Constituyente debe ser convocada, debe tener su respectivo proceso y debe llevar a feliz término aquí en Manabí, en Montecristi, por donde empezaron ciertas cosas mal, para que se vuelva a reivindicar el verdadero espíritu manabita y el de Eloy Alfaro Delgado. Bueno, doctor Sinibaldo Cabarcas, ¿sería un riesgo, representaría un riesgo para el presidente ir nuevamente a un proceso de urnas, donde, claro, miren, el último proceso ganó con casi 12 puntos, 1.200.000 casi de votos a favor de él, pero sería un riesgo darle la posibilidad, darle un nuevo aire a sus opositores, que son los padres de esa Constitución? ¿Sería un riesgo de pronto para él que lo que se percibe ahora es que el gobierno no estaría dispuesto a correrlo? Porque ahora ya hablan de reforma parcial. ¿Qué piensa usted? Bueno, efectivamente no es un riesgo solo para el gobernador de turno, que en este caso es el doctor Daniel Noboa. Es un riesgo para la sociedad en general. No es un secreto de que cada año estamos teniendo elecciones, cada año estamos siendo sometidos a procesos eleccionarios que generan un desgaste social y económico para la estructura propia del país. Yo considero de que cuando ya el presidente Noboa vio qué constitución tenía, con qué constitución contaba, se debió realizar el análisis de hacer un gobierno y un plan de gobierno adecuado para ella. Yo pienso que no se debe correr este tipo de riesgo, más que todo social, sino que por el contrario debe de fortalecerse la institucionalidad, que bien desgastada está, demasiado puesta en la palestra pública la misma, fortalecer esta institucionalidad, y si a través de las enmiendas puntuales que se están proponiendo en este momento no se logra consolidar la misma, sí ir a una asamblea constituyente como lo determina la misma Constitución del 2008. Bueno, y es inevitable no ir a las urnas, porque después de que se haga a través de una asamblea constituyente o a través de un consejo de notables o un consejo de expertos, tenemos que obligadamente ir a las urnas. ¿Cree usted, Jaime Tola, que el presidente contará con todo ese arresto político que lo acompañó en esta última elección? Bueno, en este caso no tenemos, como yo siempre digo, la bola mágica de la Gugayala o la cámara del tiempo para prever el futuro. Pero sí existen antecedentes, sí existen caminos o, en este caso, premisas políticas que le pueden ayudar al presidente a mejorar su performance de gobierno y lograr un apoyo popular. Y yo creo que a veces ese término que se aplica, el de cuando tu vecino se está afeitando las barbas, uno tiene que mirarse sobre sí mismo. Aquí hay ejemplos directos de buenos gobiernos, y no solamente en nuestro país. Veamos un poco más en el presente, fijémonos en Centroamérica, en El Salvador, donde está Nayib Bukele, quien con poquísimos recursos económicos, incluso hasta sociales y de otra índole, está haciendo un gobierno que le ha permitido una popularidad enorme. Entonces, si Ecuador tiene tantos recursos, tiene mayores potencialidades, somos igualitos a los de El Salvador. El ser humano es igual. Aquí no hay extraterrestres, aquí no es que es blanco, es negro, que es menos o más. Los seres humanos son iguales. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Inaugurar los tiempos, tener más visión. Ahí está el ejemplo de El Salvador. Señor presidente Daniel Noboa, váyase usted, mande a sus ministros, vea las experiencias de El Salvador, vea lo mejor de Colombia, lo mejor de Argentina. Algo bueno tendría que tener Venezuela, algo bueno tiene que tener Donald Trump, los gobiernos europeos, y aplíquelo. Y usted tranquilamente podrá gobernar con una amplia participación y apoyo del ciudadano ecuatoriano. Bueno, en esa misma línea, sobre los ejemplos y mirar lo que está ocurriendo en otros países, doctor Sinibaldo. Miren cómo Boric termina ganando las elecciones en Chile, pero en 2 ocasiones no ha podido imponer su constitución. Entonces la gente que le dio el voto a él en las urnas, resulta que no acepta la carta constitutiva que él propone. Efectivamente, nosotros tenemos que tener presente qué es lo que pasa con nuestros vecinos. No somos muy diferentes realmente, aunque somos muy distantes de nacionalidad a nacionalidad, no somos muy diferentes como esencia. Es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en Chile. En Chile, en cambio, el miedo es cambiar la constitución que de una o de otra forma les ha mantenido una estabilidad luego de algunos fracasos de los gobiernos anteriores,
a experimentar con una nueva que quedaría al arbitrio de los nuevos asambleístas constituyentes. Es lo mismo que ocurre en Ecuador. En Ecuador en este momento el presidente tiene claro que irse a una asamblea constituyente es un proceso de desgaste político, de desgaste institucional y además un riesgo para su proyecto. ¿Por qué? Porque puede de que si nosotros vamos al proceso eleccionario presidencial, nos encontramos de que nos estamos debatiendo entre dos ideas: volver al socialismo del siglo XXI o continuar con una corriente política diferente. La gente tomó continuar con una corriente política diferente. Ahora, no está completamente seguro el gobierno actual de que ese apoyo que recibió para que esta corriente política diferente gobernara, efectivamente le diera el respaldo para poder reformar totalmente la Constitución, desconocer la Constitución que tiene hoy y construir una nueva a partir del proyecto político que tiene la corriente política del doctor Daniel Noboa. Y ese momento es el que tiene que aprovechar el presidente, ¿no? Que todavía está la calentura, que todavía está la emoción del apoyo hacia lo que él propuso en campaña. Pero volviendo al tema geopolítico, Jaime, entonces los chilenos ven el espejo, porque ellos que desde Augusto Pinochet trabajaron fue en contra del socialismo. Recuerde usted que Allende era socialista y que ahora ellos ven que Boric, que es de la línea socialista, propone una carta constitutiva de línea socialista. Ellos en cambio ven pues lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Argentina, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, que era parte de un proyecto neoconstitucionalista con un garantismo muy arraigado, con ciertos espacios para el tema de la impunidad y en los delitos de la eficiente administración pública, que son prácticamente con penas muy pequeñas, muy sencillas. Entonces, Jaime, ¿no crees tú que también los chilenos están viendo el espejo a la inversa de que no quieren caer en lo que ocurrió en estos países que ya mencioné? Usted acaba de decir algo muy interesante, los antecedentes históricos. Cuando se dan estos procesos en América Latina, en el sentido de Ecuador, primero Venezuela con la presencia de Hugo Chávez, en Ecuador luego Rafael Correa Delgado, el único antecedente que se tenía de los últimos tiempos era del gobierno socialista de Salvador Allende. Y también se tenía el antecedente de la Revolución Cubana y no hace muchos años atrás de la Revolución Nicaragüense de los sandinistas. Pero estos fueron procesos de revolución en Cuba, en Nicaragua e intentos en otros países. Procesos democráticos habíamos tenido de elección de un gobierno de tinte socialista en Chile y luego llega Hugo Chávez con una nueva performance o una nueva posición ideológica. Viene Ecuador, se produce la llegada de Revolución Ciudadana, el socialismo del siglo XXI y se vivió esa experiencia y estamos viviendo consecuencias negativas y consecuencias positivas. Todo ese recogimiento lo tiene Chile. ¿Qué ocurre? Gana Boric, perfecto, pero se plantea una constitución al estilo del socialismo siglo XXI. Y dijeron, ok, eso no para Chile. ¿Por qué? Porque realmente hay cosas que están sacadas de cabeza. Esto es un celular. Esto es una tarjeta, acá hay una botellita de agua, pero pretender en una constitución decir que esto no es un celular, que esto no es una tarjeta, está fuera de tono, fuera de locos. Entonces, Chile, que tiene, ojo, como lo dijo el doctor, como lo dijimos hace unos instantes, los seres humanos somos iguales, pero tenemos ciertas características culturales o sociológicas, pero Chile siempre ha tenido un proceso un poco diferente, podríamos decir. Culturalmente, tienen otras percepciones, sus niveles de educación. No estoy diciendo que nosotros somos menos o más. Sí, Chile tiene otra percepción de vida culturalmente. Dijeron, no, disculpe el ejemplo, aquí nadie nos va a poner los pies sobre la mesa para cenar, porque hay ciertas situaciones de estas constituciones que están fuera de cabeza, exagerando, como que hay que abrazar un árbol, besarlo y decirle, contigo podemos tener hasta hijos. Bueno, ya aterrizando en el tema de nuestra Constitución, ¿cuáles serían los problemas principales, sobre todo institucionales, que enfrenta el Ecuador? Vemos que la parte dogmática, algunos dicen, no, la parte dogmática ha sido vanguardista, ha sido en esta nueva ola del neoconstitucionalismo que le hace bien a las sociedades, pero la parte orgánica me parece que es la parte donde más conflicto hemos tenido. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Yo pienso que efectivamente existen contradicciones tanto en lo dogmático como en la parte organizacional de la estructura institucional del Estado ecuatoriano.
Vámonos a un ejemplo puntual. Para nadie es un secreto que a través de la Constitución del 2008 lo que se intentó fue generar poderes adicionales a los tradicionales, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el control electoral, para que pudiesen tener cierto manejo y poder el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Estos poderes son los que más se han politizado, a pesar de que se buscaba de que fueran ajenos a la política, son los que más se han politizado y de hecho son los que más inmersos están en escándalos de corrupción, de manipulación y de todo aquello que realmente convierte en una cloaca la institucionalidad del Estado. Pero ese entonces no sería uno de los problemas. Que claro, un Consejo de Participación Ciudadana que a nadie le queda dudas de que está politizado, aunque se diga que no es politizado, está 100% politizado. Entonces no sería de enfrentar estas decisiones, porque el tema pasa por lo político. Entonces no sería más bien que esta decisión sí sea política, pero que sea transparente y que se igualen las cargas, porque de lo contrario vamos a tener siempre este problema. Y por debajo de la mesa se van a seguir tejiendo todo lo que se ha tejido hasta ahora. Exactamente, obvio que es un problema. Y por eso les digo, mire, le doy otro ejemplo puntual también. Ecuador tiene las 2/3 partes de su territorio en el mar, en el océano. ¿Cómo podemos convivir con una constitución tan ecologista, la más ecologista del mundo? La segunda es Bolivia. Bolivia no tiene mar, nosotros sí. ¿Cómo podemos convivir con este tipo de situación cuando, por ejemplo, los pescadores de Galápagos tienen restricciones miles? ¿Cómo pueden desarrollarse ellos como institución que genera productividad? Volvamos al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo podemos darle a un ente supuestamente ciudadano el control de las autoridades que nos van a regir de turno? Esto sí necesita es una reforma de fondo. Aquí no caben enmiendas porque se está cambiando la institucionalidad, la parte orgánica del Estado. Entonces, convivir con estas irregularidades van a generarle no pesos, contrapesos al proyecto político que quiere generar el presidente Daniel Noboa y la corriente política que él está dirigiendo. Bueno, y aquí toma partido bastante el tema de las emociones de los ciudadanos ecuatorianos, porque a fin de cuentas son los que tienen que definir o decidir a través del referéndum aprobatorio si va o no va lo que propone en este caso el Estado ecuatoriano, o sea, el gobierno más bien, que es de tránsito y que propone esta reforma parcial o a través de un consejo de expertos, un proceso constituyente, una nueva constitución. Entonces, ¿qué tan maduro está el pueblo ecuatoriano, Jaime, con respecto de que por ahí los que son contrarios desarrollen una campaña muy atractiva en donde se desgaste el tema de la administración del presidente Daniel Noboa y resulta lo que está pasando en Chile, que pierde en 2 ocasiones el referéndum? Mire, Ecuador viene atravesando una serie de procesos democráticos desde el año 1977, 78, efectivamente 78 cuando ya se da la elección del presidente Jaime Roldós Aguilera. Es decir, que el pueblo ecuatoriano tiene y ha tenido siempre una memoria de ejercer su voto. Nuestras autoridades, salvo casos de interrupciones durante los golpes militares que han ocurrido, pues hemos tenido que volver a avanzar o retroceder en este proceso democrático iniciado en el año 78 después de la dictadura militar. ¿Y por qué le digo esto? Porque nos debemos tomar como parangón, como un ejemplo, lo que sucedió en los últimos años, los últimos 15, 20 años. El gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, de la Revolución Ciudadana, tuvo un matiz diferente por una razón. Llegó en el momento adecuado, utilizó las premisas adecuadas, tuvo recursos y tenía algo extraordinario, que era la comunicación, era el despliegue en territorio y el carisma de un líder que en ese entonces era Rafael Correa Delgado. Obviamente con un petróleo con un suficiente valor económico que le permitió hacer inversiones. ¿Qué es lo que decimos nosotros en el momento actual? Porque no nos vamos a traer hacia el tema Guillermo Lasso, etcétera, etcétera, o el mismo Moreno. Daniel Noboa tiene que comunicar, tiene que acercar más suministros a territorio. Sí, él tiene un estilo diferente, de pronto comunica de otra manera, habla poco. A veces no, tampoco por hablar mucho se puede llegar a muchas emociones o levantar un electorado. Son las palabras precisas, el momento adecuado. Creo que a este gobierno sí le hace falta un mayor despliegue en territorio. Ejemplo, en Manabí
Hace un tiempo atrás, después de la primera vuelta, me preguntaban a mí, ¿y por qué ganó nuevamente de esa manera, de una manera amplia en Manabí, el correísmo? Le dije, sencillo, porque en su tiempo ellos sembraron una estructura, hicieron ciertas obras esenciales y tenían líderes potentes en territorio. Vamos a decir nombres, algunos están, otros no están. Tenían un Vicente Vélez, tenían un Félix Alcíbar, una Lidia Larrea, una Teresa Benavides, etcétera, etcétera, una María Luisa Moreno, un Fernando Cedeño Rivadeneira, que todavía está activo, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos en Manabí? ¿Líderes nuevos? Sí, perfecto, un año. Pero esto es de correr, esto es rápido. Por algo le están pagando sueldo, por algo se han metido en la camiseta de ADN. ¿A quiénes tenemos en Manabí? Una Valentina Centeno, que es la más visible. Tenemos, creo que, un nuevo asambleísta, Franco de Manta. Y pare de contar. ¿Y dónde están los nuevos líderes? Por ahí quiso aparecer una María José Fernández, un Abel Gómez, pero ¿dónde está el resto? O sea, señor presidente, tiene que afinar su equipo en Manabí. Y como usted dijo, y dijo su señora madre, la doctora Anabel Asín, abran el paraguas. Aquellos que quieren venir con una nueva fuerza, tanto antiguos y nuevos jóvenes, porque si no, estaremos perdiendo el tiempo en Manabí y en parte del Ecuador. Tiene que comunicar, tiene que decirle a sus funcionarios, ahora le dicen gobiernos desconcentrados. No, funcionarios, trabajen 24 horas, vayan a territorio, no estén sentados en el escritorio y ahí obtendrán el resultado que sí lo tuvo Rafael Correa en su debido tiempo. Entonces hay que montar ya el tema emocional político para asegurar que este proceso sea un proceso que cumpla con las expectativas de los votantes. Pero bueno, vamos a seguir, pero antes vamos a una pausa. Ya regresamos, no se mueva, no respire porque hoy vamos a incorporar a un nuevo invitado. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Muy bien, estamos de vuelta en este segundo bloque del programa, estudiando cuáles son las posturas que hay en el país el día de hoy. Unos hablan de una constituyente donde hay que hacer una reforma completa, o sea, una nueva constitución. Otros hablan de una reforma parcial, que la constitución es buena, pero hay que cambiar ciertos detalles. También se suma a nuestro panel el doctor Walter Vélez. Él es constitucionalista. Bienvenido a este programa. Muy buenos días, un gusto saludarles. Aquí presto a... Bueno, ¿existen mecanismos dentro de la constitución actual para poder resolver este problema, doctor? A ver, los mecanismos siempre van a existir, sean por vía consulta popular, sea por vía a la convocatoria de una asamblea constituyente, vía asamblea nacional. Siempre van a haber salidas o ventanas por donde se puede hacer esto. Depende de qué es lo que se quiere hacer, que es muy diferente. En mi opinión personal, si nosotros hablamos de una reforma o refundar, como le han llamado algunos, el Estado, excluyendo de allí una serie de hechos que hoy en día no van de la mano con la corriente que estamos viviendo los ecuatorianos, es necesario que vayamos a una asamblea constituyente, desde mi punto de vista personal. Y lo expreso de manera muy clara. Nuestra Constitución, en el momento en que fue aprobada, yo diría que mucho de lo que existe allí fue cuestión de novelería, cuestión de una corriente que se asentó acá en América, venida un poco desde Venezuela y venida también un poco desde Bolivia y también de España, por cierto. Entonces, ahora que nosotros estamos aterrizando ya en la realidad de qué es lo que ha sucedido, nos encontramos con que nos ha sobrepasado una cantidad de hechos que constan en la Constitución y que no nos permiten avanzar. Por ejemplo, en temas de seguridad. Por ejemplo, en temas de los derechos superiores que tenemos los seres humanos sobre otros derechos que existen. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiarlas. Yo escuchaba, por ejemplo, el tema de la reforma estructural del gobierno. Allí tenemos un Consejo de Participación y un Consejo Electoral, que son dos instituciones que se elevaron a nivel de poder, cuando en el universo entero
se tiene desde 1789, la Revolución Francesa, el peso y contrapeso, que son los tres poderes que existen. El ejecutivo, que ejecuta, el legislativo, que es el que crea las leyes, y el judicial, que hace cumplirlas. Y el uno observa al otro. Pero hoy encontramos dos instituciones totalmente alejadas, si se puede llamar, de este principio de los pesos y contrapesos, y que son las que nos han llevado a donde estamos ahora. Porque para nadie es conocido que como se ha venido aquí nombrando autoridades y como se ha venido llevando a efecto la administración pública en los últimos años, ha dejado tanto que desear, que estamos metidos en este problema muy grande hoy día. Hoy en día, el ciudadano de buena fe, el ciudadano honrado, el ciudadano trabajador es el que menos garantías tiene que el que anda por allí de manera deliberada. ¿Sabe lo que me preocupa, doctor Walter Vélez? Que Ecuador, en 205 años de república, tiene 20 constituciones. Y ya como que, más o menos un promedio de cada 10 años, ¿no? Entonces ya como vamos 17 años de esta constitución, como que ya la gente dice, hey, ya nos toca. Entonces, ¿cuántas veces más Ecuador tendrá que ir intentando encontrar una fórmula para encontrar esa ruta vertiginosa que pueda ir creciendo? Somos como aquel niño que nace, llega a la adolescencia y lo vuelven a meter al vientre de la madre y vuelve a parir. De tal forma que en términos económicos, sociales, culturales, en fin, no hemos sido ese país, esa nación que va eminentemente progresando en tiempo y en espacio. Estamos buscando todavía la fórmula. Yo quiero preguntarle al doctor Sinibaldo, ¿qué implicaría un proceso constituyente en términos legales y sociales y económicos? Ok, en términos legales voy a hacerlo con un ejemplo. La Constitución es como la estructura del motor de un vehículo. ¿Sí? Por eso yo siempre hablo en todas mis audiencias de ordenamiento jurídico, porque se ordenan piezas para que funcione bien este motor. Entonces, al hacer un nuevo modelo de motor, tendrían que cambiar todas las piezas, lo mismo que ocurrió después de la Constitución del 2008, COIT después del 2008, COGED después del 2008, referentes y muchos cambios en el Código Orgánico Administrativo, muchísimas cosas. Aparte de eso, tenemos problemas legales. En Ecuador tenemos una legislación que es FIT, que es orgánica, todo es orgánico. Aquí no sabemos cuándo una ley es superior a la otra, porque todo es código orgánico, todo orgánico, ley orgánica, etc. Aparte de eso, vamos a lo económico. Miren el problema que hay en Colombia ahorita por querer hacer una consulta popular de 750.000 millones de pesos, ¿sí? Cuando el país no tenía para poder dotar a la policía de instrumentos para brindar mayor seguridad. Entonces le recortaron a la policía 800.000 millones de pesos, pero iban a gastar 750.000 millones en una consulta. Es costosa económicamente. Aparte de eso, la inestabilidad jurídica, la inseguridad jurídica aleja a los inversores serios. Cuando un país no tiene un proyecto, no tiene una hoja de ruta definida, no tenemos un puerto seguro al que queramos llegar, la inversión seria no va a venir a este país, porque sabe, como usted bien lo dijo, que en 5, en 10, en 15 o en 20 años van a cambiar nuevamente las normas de juego. Entonces, ¿qué se necesita? Realmente lo que se necesita es hacer un proyecto político que sea definido. ¿Dónde queremos llegar como Estado? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros como ciudadanos queremos obtener con ser ciudadanos ecuatorianos? Pero también cuáles son los deberes y obligaciones que estamos comprometidos a cumplir. La Constitución no es del todo mala, pero la Constitución, como ya lo hemos definido acá, fue hecha una camisa a la medida de un proyecto político. Este proyecto político no está gobernando ahora, no es posible. Esa camisa no queda a la medida del proyecto político que estamos viviendo en los actuales momentos ecuatorianos. El costo, no solo constitucional, el costo legal, el costo social y el costo económico, hablando, es realmente alto, y no podemos jugarnos a una constitución que en 2 o en 3 años comience a tener reformas, porque le quita seriedad a la misma. Bueno, la pregunta también entonces sería, doctor Walter, ¿estamos mentalmente preparados para asumir nuevos cambios? Los cambios que se necesitan ahora, mire, vemos el ejemplo que el presidente envía un proyecto económico urgente, en donde con este proyecto intenta atacar a la yugular a los grupos delincuenciales organizados, justamente al tema económico.
pero ya salieron muchos defensores del derecho, de la doctrina, diciendo que eso va en contra del debido proceso, que va en contra de las garantías. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para esta nueva normalidad que hoy vemos que lamentablemente con lo que tenemos no alcanza? La corrupción y la coacción resulta que ha rebasado incluso todo lo que es control. El ejército coaccionado, la policía coaccionada, la justicia coaccionada. ¿Estamos preparados para cambios radicales y fuertes? Yo creería que la sociedad en general siempre va a asimilar, siempre y cuando la transferencia de información sea la correcta. Yo creería que hoy en día la corriente que ha ganado con más del 56% en el país tiene todo el derecho de tener los elementos y las herramientas necesarias para poder gobernar. No es posible que nosotros sigamos con esta misma estructura, pero veamos la raíz de los males. Si nosotros decimos que tenemos hoy en día una función judicial, una fiscalía que no garantiza realmente el derecho, veamos la génesis, pues. ¿Quiénes eligen a los jueces? ¿Quiénes eligen a los magistrados de la Corte Nacional? ¿Quiénes eligen en todo caso al Contralor? ¿Quién eligió al Contralor General que está preso en Estados Unidos? Fue un Consejo de Participación Ciudadana del cual muchos de sus integrantes también han terminado presos. ¿Y eso a qué se debe? A que la estructura del Estado está concebida de esa manera para que ellos sean los que nombren a estas autoridades, ¿verdad? Entonces, si usted no ataca la génesis del problema, no lo va a resolver. Y hoy en día, ¿cómo podemos nosotros decir que vamos a depurar una función judicial para tener garantías legales? ¿Cómo podemos decir que vamos a depurar la fiscalía para tener garantías legales si quienes le integran justamente han nacido de un organismo que ha sido tan cuestionado? Eso solamente como para dar un ejemplo. Ahora, la seguridad jurídica que debe brindar un Estado está dado en base a la política de Estado. Mire, nosotros tenemos tantos problemas para aceptar ayuda internacional con esa famosa y trillada frase que dicen de la soberanía nacional. Pero recordemos que países de otras características muy grandes, avanzados en tecnología y todo lo demás, sin embargo tienen apoyo ellos internacional para poder combatir estos nichos que atenten contra la estabilidad justamente económica, jurídica, política de un Estado. Mire, Israel es un país que permanentemente está en conflicto. Sin embargo, ellos tienen ayuda internacional. Y nosotros aquí nos rasgamos las vestiduras en función de la soberanía. O sea, no tiene sindéresis realmente lo que pasa en el país. Pero eso está dado en base a una normativa legal que tenemos, la máxima en la estructura, que es la Constitución de la República. Yo no creo que alcance con simples reformas. Yo no creo que alcance. En todo caso, allá los que están gobernando en este momento. Pero sí considero que si nosotros tenemos políticas de Estado, no viene un presidente a cambiar o un ministro a cambiar. Lo que no tenemos son políticas de Estado, lo que tenemos son políticas de gobierno, que hay una diferencia muy grande con respecto a ello. Bueno, la pregunta que yo le hacía al inicio era con respecto de la gente, si está preparada o no, incluso hasta para poder discernir si es que estos grupos delincuenciales internacionales juegan al pepo con la política. O sea, que utilizan partidos políticos para que desde una constitución o a través de normas orgánicas, incluso normas de menor rango, le den las facilidades para poder entregar los puertos, por ejemplo, para poder desarmar las fronteras, para permitir que los ciudadanos, por ejemplo, miren lo que pasó en Colombia, las 7 bases colombianas, ¿qué hicieron? Bases norteamericanas puestas en Colombia, arrimaron a los grupos contrarios, paramilitares, a la frontera. Y después esos grupos terminaron filtrándose a suelo ecuatoriano. Después vino en Angostura una invasión que no fue informada al Estado ecuatoriano, que en términos de relaciones internacionales esto elevó una gran protesta social. Muchos países estuvieron con Ecuador porque esto no es correcto. Pero sin embargo, no, Ecuador comenzó a verse como un país que era muy amigable con estos grupos contrarios, incluso denominados como
y comparados hasta con Boy Scouts, recuerden ustedes. Entonces, ¿será que los ecuatorianos de pronto no podemos discernir? Y es muy importante hablar del discernimiento del pueblo ecuatoriano, porque recuerden ustedes que es el pueblo ecuatoriano que en las urnas tendrá que definir en el referéndum aprobatorio, negar o rechazar el proyecto del presidente. Entonces, doctor Sinibaldo, ¿qué riesgos conlleva abrir un proceso constituyente en países con una inestabilidad democrática? Vemos que perdió la señora Luisa González, pero sin embargo la apología, la polaridad está todavía muy arraigada en el país. Ok, ya he enunciado algunos. El primero es la inestabilidad institucional y jurídica del mismo Estado. El segundo son los costos económicos y financieros que esto representa para el país. El tercero, que no he mencionado hasta aún, es la polarización política y social. En este momento en el Ecuador existe una polarización política y social. Tenemos o los que no queremos volver al pasado del socialismo siglo XXI o los que quieren volver a este estilo de gobierno. Es una polarización política. La polarización social es: usted es pelucón, usted es chiro. Usted es chiro que se cree pelucón o usted es pelucón que acaba con los chiros. Lo otro es el riesgo de concentración del poder. Toda constitución busca concentrar el poder de acuerdo a la medida de que quiere dirigir el poder. Y por último, en los impactos en los derechos y garantías. Usted acaba de tocar un tema muy sensible que la sociedad en su mayoría no comprende, que es la política que debe desarrollar un gobierno. Yo hice una maestría en política criminal y en la misma se tiene que hacer una evaluación de lo que son los costos y beneficios que encuentran las personas cuando se allegan a la delincuencia. La delincuencia hoy en día es transnacional, no podemos tener políticas herméticas soberanas nacionales, porque usted bien lo ha dicho, se filtran grupos armados de Colombia, nos traen armas desde Perú, nos traen a nosotros desestabilidad desde los océanos, nos han utilizado el Ecuador y a los océanos del Ecuador como ruta de evacuación y comercialización de la droga. Entonces no podemos tener una política hermética de estabilidad soberana, porque hoy en día la delincuencia no se ubica solo como antes Colombia era solo el productor. No, ahora estas delincuencia va más allá de las fronteras. Por ende, sí se debe de tener en cuenta y valorar cuáles serían los costos y los beneficios de tener una asamblea constituyente. Confío en que los asesores presidenciales tengan bien claro qué es lo que van a hacer. Hay que saber diferenciar entre el criminal y el que no es criminal. Por ejemplo, abogados penalistas tienen que diferenciar claramente cuáles son los abogados criminales, que sí los hay, y cuáles son los abogados que defendemos a aquellos que de una u otra forma se ven inmersos en el crimen. Esto tiene que comenzar a diferenciarse para que no salgan leyes que realmente muestren un exabrupto en el control del poder. Perfecto, vamos a poner un stop, ahí vamos a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos, no se mueva. Inicio de espacio publicitario. De espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Perfecto, estamos de vuelta en este último bloque del programa y yo quiero plantear la pregunta al doctor Walter. ¿Cuáles serían los beneficios de optar por una reforma parcial en lugar de una constitución nueva o ir por una constitución nueva y dejar de lado los parches o los paños tibios? Mire, la constitución actual es una constitución extremadamente garantista, Y obviamente que si va a haber cierta regresión de derechos, obviamente que no se lo va a poder hacer vía reforma constitucional. ¿Qué se va a ganar? A la final ciertas modificaciones en la estructura del Estado, a la final una facilidad un poco más para poder gobernar, es lo que se puede ganar ahora. Pero no estamos atacando el fondo. Yo creo que si lo hacemos con la óptica política, no vamos a poder sanear y a poder corregir el problema que tenemos actualmente. Nosotros tenemos que mirarlo en función de Estado y de una constitución que garantice realmente a quien tiene que garantizar.
No puede ser, por darle un ejemplo muy sencillo nosotros, que el artículo 66 de la Constitución, que tiene tantos derechos, 23 derechos consagrados allí, le diga a usted que le protege su voz, le protege su imagen, y por eso un delincuente no puede ser reconocido por la sociedad. Eso no puede darse. No puede ser que su derecho de subsistencia alimentaria esté por encima del derecho, por ejemplo, de ocultar a un pollo que no puede estar exhibido. O sea, ese tipo de garantías consagradas en la Constitución, que se recogió en un momento dado, una Constitución bastante novelera, no puede estar por encima de esta gran mayoría de necesidades y deseos de los ecuatorianos en una sociedad. Recordemos esto, que los países que han logrado desarrollarse en el mundo entero está dado en base a ¿qué? A un marco jurídico claro y de Estado, no en base a estas famosas declaraciones que hacen los diferentes países, como lo tenemos en Cuba, lo tenemos en Honduras, en Nicaragua, lo tenemos en Venezuela, lo hemos tenido en Bolivia. Mire el problema que tenemos con Bolivia hoy en día, que no tienen divisas, por novelerías, que a la gente le gusta. Ahora, la transferencia de la información con respecto a lo que se persigue es lo importante, y aquí sí, yo debo reconocer algo. El gobierno del señor Correa tenía muy buena transferencia de información, sabía comunicar muy bien. Actualmente no se tiene esa misma percepción. Yo creería que con un muy buen enfoque con respecto a poner en conocimiento a la ciudadanía lo que se pretende hacer, va a tener de alguna manera discusión, y yo me pronuncio particularmente de que no puede ser que quienes participen en esta nueva, si es que se llega a dar, participación para la constituyente, deben ser solamente los electos por la ciudadanía, porque la ciudadanía responde a emociones circunstanciales, sino que tiene que ser de parte de la ciudadanía y con respecto al voto, y también tiene que ser con representación, porque el gran problema que tenemos nosotros es que tratamos temas tan álgidos, tan profundos, pero hay gente que desconoce totalmente el tema. Entonces, ¿cómo puede usted participar de un debate que requiere conocimientos técnicos profundos o hasta científicos, y de repente usted es en el buen sentido de la palabra, ignorante absoluto del tema? Entonces usted va por la línea del Consejo de Notables, de expertos. Mixto. Tiene que ser notable y de participación ciudadana. Para darle más democracia al tema. Entonces usted va por la línea de una nueva constitución, no de reforma parcial. Yo opino que debe ser una nueva constitución con esa participación, tanto de el sector de la ciudadanía a través del voto directo y de representación, que cada uno allí defienda en el momento del debate la posición de sus gremios. Entonces allí no se está dejando de lado a nadie, porque el buen ciudadano, el hombre que tiene a veces conocimiento, no quiere participar en una elección popular, por lo que se expone a veces a un ciudadano que nada tiene que perder y que comienza a hablar y cosas por el estilo. Entonces a veces eso está como dado para que la gente que tiene poco que perder participe en estos procesos electorales. Perfecto. Muchas gracias a Walter Vélez, doctor. Él es constitucionalista, por habernos apoyado en este programa. Yo le planteo a Sinibaldo Cabarcas, ¿qué temas urgentes podrían abordarse con reformas específicas si es que el presidente no va por reformar toda la Constitución? O sea, por una nueva Constitución, sino que va por reformas parciales. ¿Cuáles serían los temas urgentes que podrían abordarse en estas reformas específicas? Yo creo que los temas urgentes que se podrían hacer de maneras puntuales, todos los tenemos claros. Primero, la reforma al artículo 158, que ya fue reformado vía referéndum en el 2024, pero también tenemos que hacer seguridad y lucha contra el crimen organizado. Otra cosa que hace falta es la reforma a la justicia para poder combatir la impunidad. No podemos tener esos jueces corruptos, no podemos tener bandas ni carteles de toga dentro de la seguridad judicial del país. Tercero, la estabilidad económica. Ya la dolarización no puede ser un debate de campaña, ya tiene que estar establecida en la Constitución cuál es la moneda, cuál es el sistema económico del país. Otra que es esencial es la reforma del sistema político y electoral. Cómo se eligen las autoridades políticas, cómo se van a controlar los manejos de las diferentes campañas electorales. Obviamente hay que mejorar la administración pública, tener funcionarios que realmente funcionen.
Por favor, no hay nada más aburrido que ir a hacer un trámite ante una entidad del Estado. No funcionan los funcionarios. Educación, salud, protección social y tener un órgano autónomo que sea como un SAR anticorrupción. No estas unidades mal llamadas anticorrupción, que de 9 jueces hay como 6 investigados por corrupción en Quito. No, hay que tener una unidad que sea especializada en anticorrupción y que sea completamente independiente de cualquier otro poder estatal. No podemos seguir nosotros normalizando la corrupción desde nosotros los ciudadanos. Tener extorsionadores en las vías como los de la CTE, que nosotros nos vemos obligados a veces a ceder a sus pretensiones porque si no se nos complica la vida. Ese tipo de corrupción desde lo micro llega hasta lo macro y esto a nosotros nos daña como Estado. Entiendan que cuando nosotros compramos un fiscal, compramos un juez, compramos un agente de tránsito, estamos deteriorándonos como seres humanos y hoy pudimos pagar nosotros, pero cuando paguen en nuestra contra, el resultado va a ser adverso y ahí vamos a llorar. Esto es lo que hay que tener claro. Perfecto. Retornamos a conversar con Jaime Tola Bogniza, nuestro invitado, que hoy lo hemos invitado como representante de la sociedad civil. También desde el punto de vista técnico nos ha apoyado el doctor Walter Vélez, también Sinibaldo Cabarcas, el doctor Sinibaldo Cabarcas, en el tema de la ciudadanía. Entonces, ¿es responsable la ciudadanía también de definir cuál va a ser el rumbo que va a tomar nuestro país? Entonces también es indispensable el nivel comunicacional del gobierno del presidente Daniel Noboa, y según lo que usted nos dijo al inicio del programa, que hay una deficiencia, se necesitan más actores para que puedan posicionar lo que en contraposición las narrativas intentan confundir a la gente. Y vemos cómo las narrativas son las que resultan imponiéndose y jugando y moviendo las emociones del votante. ¿Qué tan preparado está el presidente Daniel Noboa, Jaime, para utilizar todos los mecanismos correspondientes y que se pueda realmente articular esto de un gran cambio que el Ecuador necesita y que sea un cambio definitivo y que no después de 15 años estemos nuevamente hablando de lo mismo, una nueva constitución? Mire, el doctor Sinibaldo dijo una verdad directa. El gobierno de Daniel Noboa tiene otra forma de ver las cosas. Ellos vienen de otra esencia, empresarios, construcción de negocios, también acción social, porque la doctora Anabel Asín, aparte de su performance, su despliegue económico, hizo mucha labor social y hacen labor social. Y los gobiernos que antecedieron a Guillermo Lasso, incluso el propio Moreno, y obviamente en su esencia principal, Rafael Correa, representaban una tendencia populista, otra visión, otra forma de ejecutar los recursos del Estado. Hay que buscar los equilibrios y en este caso, volvemos a repetir, creemos desde una óptica ciudadana que el gobierno nacional tiene que comunicar mejor, de otra manera, ser más directa, exigirle más a sus funcionarios, a los famosos, esto también viene de la Constitución de Montecristi, sus famosos gobiernos desconcentrados, a estos funcionarios que ejerzan más territorio. Tienen que comunicar más, tienen que estar más conectados con la ciudadanía. Y volviendo otra vez a la Constitución, una Constitución con terribles deficiencias que de una u otra manera influyeron en el Estado Nacional. La educación, ahorita los tienen a los maestros hasta las 4 de la tarde llenando formularios y formularios, esto y lo otro. Tienen a funcionarios, yo a veces no sé dónde están la fuerza pública, sí, que las cárceles, esto, tenemos tantos policías, tantos militares. Ahorita, bajando de este edificio, de la previsora, yo le aseguro y le apuesto a cualquiera que durante 3 o 4 horas no vemos ni un solo policía en el centro de Puerto Viejo. ¿Dónde están, por el amor de Dios? ¿Dónde están tantos enfermeros? ¿Para qué tantos guardias de seguridad en un hospital o en una X institución pública? Tantas cosas que acaba de decir el doctor Sinibaldo que de una u otra manera vienen y tienen su génesis en esta Constitución de Montecristi, que pudo haber sido hecha con buenas intenciones, pero que a la hora de la hora no funcionaba. Perfecto. En la parte final, Jaime, quisiera que se despida de los televidentes. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias al doctor Sinibaldo, al doctor
que me Walter Vélez. Pero antes de despedirme, le he traído un obsequio a usted. Es algo que es muy significativo para nuestra familia. Manabí hace muchos años estaba huérfano de símbolo, no teníamos escudo, no teníamos bandera, y mi padre, nuestro padre, el escritor, periodista, arquitecto, senador de la República y entre otras varias facetas, artista también, creó la bandera de Manabí. Le hemos traído este obsequio. A su papá creó la bandera de Manabí. El escudo de la bandera de Manabí y algunos símbolos de Manabí. Y bueno, doctor, ya tenemos su tarjeta, le vamos a enviar también este presente, pero esto es para usted, Manolo, para que siga defendiendo a Manabí, a Ecuador y, ¿por qué no?, a la humanidad con esa forma de pensar. Perfecto, muchas gracias. Felicitamos a Jaime por ese gran valor. También tengo entendido que está terciando para ser candidato a dirigir la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Manabí. Esperamos que le vaya bien. Doctor Sinibaldo, gracias por comparecer a este espacio y ayudarnos. Gracias, Manolo, por invitarnos a tu Manólogo. Excelente programa, estamos siempre dispuestos a compartir y debatir conocimientos. Ese es el propósito de toda democracia. Deberíamos fortalecernos como manabitas, yo me considero un manabita por adopción, de generar cultura y de generar espacios que realmente puedan ilustrar a las personas con el contenido de actualidad nacional. Gracias. Perfecto, hasta aquí hemos escuchado posturas que nos invitan a reflexionar. ¿Estamos ante una crisis de la Constitución o más bien ante una crisis de cumplimiento? A menudo se culpa el marco jurídico de los problemas sociales. ¿Qué pasa con la voluntad política? La implementación. Les invito a pensar en qué realmente es lo que necesitamos crear de hoy en adelante. Bueno, como conclusión, el dilema entre proceso constituyente o una reforma parcial no es simplemente técnico, es profundamente político y sobre todo ciudadano. Una nueva constitución puede ser una oportunidad o un riesgo dependiendo del contexto. Hasta aquí este programa, que Dios me los bendiga, pasen bien.